Hermanos, buenos días, buenos días. Más ánimo. Buenos días, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a calentarnos estudiando la palabra de Dios. Vamos a estar en Juan 18, de 28 al 40. El micrófono, acá está. Hermana Jennifer, ¿puede leer acá, por favor? Amén. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú el rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que sé de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno a la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, guíanos. Gracias que nosotros somos adoptados a través de la sangre. Gracias por obrar en nosotros cada día, oh Dios. Queremos crecer en el conocimiento de Cristo. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra a entender más y que ese entendimiento transforma nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos llegado al juicio oficial de Jesús ante Pilato, que era el gobernador romano. Ahora, Cristo ha sido detenido, ya habló con Anás, Caifás, y ahora oficialmente por Pilato, quien tomaría la decisión final al respecto a la sentencia de Jesús. Ahora, en el Evangelio de Lucas, Jesús fue enviado primero a Herodes, porque era Galileo y caía debajo de su autoridad. Herodes le hizo preguntas, trató a Jesús con desprecio y de nuevo le envió a Pilato. Entonces el juicio de Jesús estaba lleno de corrupción que comenzó desde los líderes religiosos bajo la traición de Judas, que fue dirigido por Satanás. Y seguiremos viendo cómo se pervirtió la justicia de Dios a través de los eventos que rodeaban el juicio de Jesús. Porque olvidamos que Dios odia la injusticia. Dios odia la injusticia. Él es el Dios justo y establece sus reinos según su justicia. Y Él establece líderes para ejecutar su justicia divina. Y vivimos en un mundo de corrupción. Se ha normalizado la corrupción tanto que ya no prestamos atención. Cuando escuchamos los políticos, ¿qué decimos? Ya están mintiendo. Eso es lo que dicen. Esa es la norma. Ya es rutina para nosotros.
Vemos la justicia pervertida en el hogar a veces, a nivel local, estatal, como nación. Vemos corrupción. Vemos corrupción dentro de la iglesia, como cuando Martín Lutero quiso debatir ideas antibíblicas con la iglesia católica. ¿Y qué querían hacer la iglesia con Martín Lutero? Querían matarlo. Cuando Esteban fue martirizado por decir la verdad. Y ahora veremos la mayor injusticia en la historia. El juicio, la sentencia y la crucificación de Jesucristo. La corrupción destruye la sociedad y quiebra la moral de quienes intentan mantener el orden. Y cuando acá hablamos de la política en Perú, las personas tienen poca fe en ellas. ¿Por qué? Porque han mentido demasiado. Ya no hay confianza en ellos. Cuando la justicia se pervierte, es una clara señal que la sociedad se está cayendo, especialmente en el liderazgo. Proverbios 29:2 nos recuerda: cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Salmo 89:14. Salmo 89:14 dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Estamos hablando de Dios. Él ama la justicia. Dios gobierna con justicia y delega a nosotros la autoridad y la responsabilidad de ejecutar esa justicia por su cuenta. Y puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser en el colegio, puede ser en la iglesia. Pero Dios odia la injusticia, lo odia. En Deuteronomio 25:16 nos recuerda: porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. Yo lo voy a repetir. Todo el que comete injusticia es abominación para el Señor tu Dios. Dios odia la injusticia y Él odia cuando los líderes son corruptos. Pervierte la justicia de Él en su creación, porque es una violación de su carácter. Entonces estamos a punto de ver cómo Pilato, los líderes religiosos de Israel, distorsionaron y manipularon la justicia por conveniencia, por venganza y por odio a Jesús. Entonces el primer punto en cual yo quiero destacar es motivos malvados del versículo 28 al 32. En versículo 28 se nos dice que Jesús fue llevado a la casa de Caifás, al pretorio del gobernador, que era la residencia del prefecto Poncio Pilato. Se fue llevado al gobernador de Roma. Ahora, esa no era la casa de Pilato, era el lugar que se alojaba mientras las fiestas judías, porque él tenía que controlar todas esas personas. Recuerda, había miles de judíos que venían a celebrar la Pascua y él tenía que mantener el orden. Si el orden se caía, ¿quién iba a ser responsable? Pilato. Entonces él se fue a Jerusalén para controlar las cosas. Ahora, dice que era temprano, lo que probablemente significa que era a las 6 de la mañana, porque ellos normalmente escuchaban casos de 5 a 6 de la mañana hasta mediodía. Y él escuchó el caso de Jesús. Ahora, los judíos no tenían permiso para ejecutar pena de muerte, con la excepción que alguien entraba en el lugar santísimo. Era la única excepción en cual ellos podían matar. Si alguien entraba en el lugar santísimo, tenían todo el derecho de matar. Aparte de eso, ellos tenían y necesitaban el imperio romano para ejecutar la sentencia de muerte, porque era ilegal para los judíos matar a las personas. Y como los líderes religiosos eran mediadores entre Roma
Y los judíos, ellos tenían más influencia políticamente para buscar una audiencia con el gobernador que el resto de la población. Ellos tenían esa influencia y lo usaron. Entonces leemos que los judíos no entraban en la casa donde estaba alojado Pilato. ¿Por qué? Porque no querían contaminarse para la Pascua. ¿Por qué hicieron eso? Como había hostilidad entre los judíos y Roma, Roma es una nación gentil y ellos les consideraban impuros debido a que ellos adoraban a muchos dioses. Y los judíos mantuvieron la pureza externa, pero fallaron en seguir la ley de Dios. Afuera estaban bien, pero estaban ejecutando a un hombre que era inocente y no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Entonces ellos no querían entrar para no contaminarse y disfrutar la Pascua, pero estaban dispuestos a matar a un hombre inocente. Mira la desconexión de ellos. Ellos eran sepulcros blanqueados, lindo por afuera, pero ¿qué había dentro? Muerte. Les preocupaba más por no ser contaminados externamente que matar al Hijo de Dios. Ellos estaban moralmente en bancarrota, como una persona que abusa de niños y luego dice que fue por su bien. Yo he trabajado con personas así, que abusan a niños y en su mente, en su vocabulario, ellos dicen fue por su bien. Y nosotros pensamos, ¿cómo va a ser eso? Pero están tan distorsionados acá y acá, ellos lo creen. Pilato sabía que ellos no podían entrar, entonces él se acercó a ellos para escuchar el caso. Y para Pilato escuchar el caso, ellos tenían que presentar una acusación, porque ellos no tenían fiscales. Entonces el acusador tenía que presentar las acusaciones, y en este caso los líderes religiosos contra Jesús. Ellos tenían que hablar primero. Ahora, la acusación de los líderes religiosos era la blasfemia. Vamos a Juan 10:33. Juan 10:33. Amén. Dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemar y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 5:18. Juan 5:18 es un poquito más claro. Mira lo que dice. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a ¿quién? A Dios. Ahora, para los romanos, blasfemia no merece la muerte. No merecía la muerte. Y Pilato entendió eso. Él dijo, ustedes tienen problema con este hombre por su ley, manéjalo ustedes. ¿Por qué? Porque Roma conquistó varias naciones y todos tenían sus creencias, todos tenían sus dioses. Entonces normalmente ellos dejaban al pueblo a manejar internamente pleitos de su religión entre ellos. Entonces eso no, Pilato en su mente, no se trata de mi persona. Ustedes manéjanlo. Ellos solamente manejaban los casos más grandes. Entonces él no podía aceptar esa acusación con Jesús. Entonces ellos tenían que fabricar algo. Y acá está la perversión. Tenían que fabricar algo. ¿Y cuál fue esa fabricación? Que Cristo dijo que era rey. Y si era rey, él iba en contra del imperio, en contra del rey. Entonces él dice en versículo 30, vamos a regresar, versículo 30. Si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Ellos simplemente dijeron a Pilato,
Nosotros sabemos lo que estamos hablando. Eso porque entregamos a este hombre, a tu persona, pero eso no era suficiente para Pilato. Los líderes religiosos no querían que Pilato lo llevaba a un juicio. Él no quería eso. Ellos querían que Pilato simplemente termina con una sentencia condenando a Jesús basándose en sus palabras, las palabras de los líderes religiosos. Ellos no querían un juicio. Escúchanos, Pilato, simplemente nosotros estamos diciendo la verdad. Es como mis hijos. Yo tengo 3 hijos. ¿Tú sabes cuántas veces mis hijos me han mentido? Ellos simplemente quieren que yo escuche lo que ellos dicen y lo toma a valor. Yo nunca lo hago. Porque yo sé que ellos pueden mentir, porque son pecadores igual que yo. Entonces tengo que hacer un juicio. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y evaluar las cosas. Pero ellos no querían eso. Escúchame. Él es malo, entonces debería condenarlo a la muerte. Como niños que querían manipular a un amigo, a sus padres, a hacer lo que ellos querían. Y los judíos sabían que necesitaban a Pilato para ejecutar su plan de matar a Jesús. Así que Pilato dijo en versículo 31, le dijeron a Pilato, a nosotros no es permitido dar muerte a nadie. ¿Qué querían hacer con Jesús? Matarlo. Pero Pilato se dio cuenta, esa acusación no era suficiente. Así que ellos manipularon a Pilato para hacer lo que ellos querían. Ellos usaron la manipulación y Pilato era cobarde. No hay otra forma de decirlo. Para cumplir esa sentencia de matar a Jesús sin razones. Y déjame decirte, a veces nuestras acciones pueden parecer puras, pero nuestros motivos no lo son. Por afuera puede parecerse bien, pero nuestros motivos son totalmente corruptos. No podemos ver los motivos de los demás, no podemos leer corazones, pero sí podemos examinarnos a nosotros mismos. Podemos examinarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando un mal o incluso un crimen pasa dentro de la iglesia, vamos a decir adulterio, robo, chisme, abuso de niños, la Biblia dice que tenemos que defender la justicia de Dios. Pero tú sabes lo que pasa la mayoría de las veces a nivel mundial, no solamente acá, a nivel mundial. Si algo pasa, ellos dicen, vamos a manejarlo internamente. Estamos hablando de un crimen. Hicieron un delito. Vamos a manejarlo acá adentro. Y no vamos a decir nada. Eso es la norma. Y barrer el asunto debajo de la alfombra. Mientras la persona herida tiene que mantenerse callado. Y eso es lo que dicen los líderes. Cállense. Y si tú no te callas, es porque tú no perdonas. Eso se llama ¿qué? Manipulación. Y muchas iglesias lo hacen. Y eso va contra la justicia de Dios. Entonces las víctimas se sienten intimidadas porque no pueden hablar. Y si no hablan, no solamente están mal, según lo que dicen los líderes, están yendo contra Dios porque ellos no perdonan. Eso no es bíblico, hermanos. Eso está violando la justicia de Dios. Pablo dijo en Romanos 13:4. Romanos 13:4. Dice, pues es para ti un ministerio de Dios para bien, pero si hacemos lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, está hablando del gobierno, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Dios establece autoridad ¿para qué? Para mantener la justicia. Dios establece padres ¿para qué? Para guiar a sus hijos. Dios establece pastores ¿para qué? Para guiar al pueblo de Dios. Hay autoridad y nosotros no tenemos el lujo de pervertir la justicia de Dios. Madres a veces se enojan, padres a veces se enojan con sus hijos y le tratan de forma injusta. Le castiga en enojo.
Y eso está mal. Pastores a veces abusan de su autoridad y aplastan a las personas. Políticos normalmente mienten para su propio beneficio mientras menosprecian al pueblo en cual están llamados a servir. Cuando una persona va a pervertir la justicia en autoridad, está yendo contra Dios. Porque Dios te puso en esa posición. No para hacer lo que tú quieres, sino para hacer lo que Él deseas. Que me lleva al segundo punto, la interrogación. Versículo 33 al 38a. La falsa acusación de los líderes fue que Jesús dijo que era el rey de los judíos. Pilato no podía ignorar la posibilidad que Jesús era un rebelde contra el imperio. Él no podía ignorar eso. Y sabemos que esto no era cierto, porque ¿qué dijo Jesús en Mateo 22, versículo 21? Eso es interesante. Él lo dijo, estaba grabado. Mateo 22, 21, Jesús dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos deseaban pintar a Jesús como el peor traidor y amenaza al imperio romano, porque la blasfema no era ofensa digna de la muerte según Roma. Así que los líderes tenían que fabricar. ¿Qué significa fabricar? Crear, otra forma de decirlo, mentir. Tenías que mentir para asesinar a un hombre inocente. Entonces Pilato le preguntó a Jesús en versículo 33, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y si Jesús decía sí, sería acusado de traición y rival de César. Así iba a terminar. Él sabía eso. Él sabía, si él decía sí, al toque terminaba mal. Entonces Jesús respondió en versículo 34 diciendo, ¿esto lo dice por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Ahora, en Mateo, en Lucas, en Marcos, Jesús respondió solamente diciendo, tú lo dices. Pero en el relato de Juan, Jesús aclaró preguntando a Pilato de dónde había sacado la información. Jesús no era el Mesías político que ellos esperaban. No era el Mesías militar para ejecutar el poder y para quitarle la autoridad de Roma. Él era el rey espiritual que traía la salvación al pueblo de Dios. La primera vez Él vino para salvar, la segunda vez Él vino para juzgar. Pilato se molestó a la respuesta de Jesús. Y mira cómo respondió en versículo 35. ¿Acaso yo soy judío? Dame decirte algo. Pilato no tenía buena imagen de los judíos. No le gustaban los judíos. ¿Acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Tú me respondes así? Yo no soy judío. Yo no estoy a tu contra o a tu favor. Ellos te entregaron a mí. Se molestó con Jesús y después asumió la culpa en Jesús. Mira lo que dijo. ¿Qué se ha hecho? Ahora, yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes qué han hecho. Ustedes me preguntarán a mí qué ha hecho. Pero a ninguno de nosotros podemos preguntar a Dios qué has hecho. ¿Cuál es tu falta? Jamás podemos preguntarle a Dios esas palabras. Porque Él es perfecto y Él es santo, santo, santo. Él nunca pecó, nunca quebró la ley de Dios. No merecía estar en esa justicia. Y le preguntó qué ha hecho. Sin tener pruebas, acusó a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Y Jesús hizo exactamente lo que el Padre quería. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Pero Pilato estaba acusando a Jesús de hacer algo malo. Y cuando lo único malo era esa perversión de la justicia. Y déjame decirte algo acá. Muchas veces decimos lo mismo en nuestro corazón. Dios, ¿qué ha hecho? Preguntamos a Dios. Cuando algo sale mal, ¿por qué nos estamos divorciando? Dios, ¿por qué lo permitiste?
Estoy enfermo. ¿Por qué lo permitiste? Perdiste el trabajo. ¿Por qué Dios lo permitiste? Cuestionando a Dios como nosotros somos el creador. Él es el creador y nosotros somos ¿qué? Su creación. Somos su creación. No tenemos el lujo de decirle a Dios ¿por qué? Acusándolo. Podemos preguntarle a Dios, Dios, no entiendo. Explícame por favor qué está pasando. Pero no dice ¿por qué tú lo permitiste? Porque esa es nuestra tendencia. Y no lo vamos a decir con nuestras palabras, porque ya tenemos años en la fe. ¿Tú sabes dónde lo decimos? Acá. En el corazón. ¿Por qué? Déjame decirte, nosotros aceptamos lo que dicen nuestros jefes, profesores o cualquier otra autoridad y muchas veces no decimos nada. Pero cuando viene a Dios decimos ¿por qué? Y eso grita que algo está espiritualmente mal con nosotros. Así que Jesús respondió a Pilato en versículo 36 y mira lo que dijo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Le estaba admitiendo a Pilato, yo no soy rey. Le admitió, yo no soy rey. Y Pilato lo entendió de esa forma. Él no era una amenaza al imperio romano. Su reino estaba en el cielo. Significa que él vino para morir en silencio, como una oveja va al matador. No dijo nada, dice Isaías. En Juan 6:15 intentaron a convertir a Jesús como rey. ¿Y qué hizo Jesús? Los judíos querían decir, ven, vamos, tú vas a ser rey. Y él se escapó, porque él no vino para ser rey. Él no vino para ser rey. Cuando Pedro intentó a matar a siervo del sumo sacerdote, ¿qué dijo Jesús? Lo reprendió, deja eso. Yo estoy llamado para esto, para que cumple la palabra. Él nunca era un rey de violencia. Todo lo que él hizo fue abierto al mundo para que todos puedan escuchar. Mira, él no era el líder que Israel quería, pero era el líder que ellos necesitaban. Jesús es lo que nosotros necesitamos. Muchas veces venimos a la iglesia buscando algo menos Jesús. Es Jesús lo que necesitamos. Si nosotros tenemos un problema, la solución es Cristo. Simplemente no lo vemos de esa forma. Así que Pilato dedujo correctamente, versículo 37, que Jesús era rey, pero no era el rey que ellos pensaban. Jesús declaró, tú dices que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Él vino al mundo para dar testimonio de la verdad de Dios y Él es la verdad encarnado. Él dijo a ¿cómo se dice? El fariseo, Nicodemo. Él dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Él vino para salvar a las personas. Él vino para dar testimonio que la verdad, Él es la verdad. Él nació para proclamar. Y déjame decirte, acá es uno de los pocos versículos, o el único, a donde Jesús habla de su nacimiento. Y Él dijo, yo vine a este mundo para mostrar la verdad de Dios. Si esta es la verdad, si Él es la verdad, y si nosotros creemos que es la verdad, significa que nuestros corazones han sido transformados. Y hay una diferencia en nuestro comportamiento. Somos regenerados, entonces vamos a escuchar su voz. Tú sabes, una de las características de un verdadero creyente, escucha la voz de Jesús. Escucha la voz de Jesús. Y siempre va a escuchar la voz de Jesús. Mis hijos escuchan mi voz. Escucha la voz de su mamá. Yo llamo a Kristen, yo llamo a Miqueas, yo llamo a Liana y me escuchan. Porque ellos entienden quién es su padre. Eso no significa que siempre están de acuerdo conmigo. Al contrario.
pero escucha mi voz. Y un verdadero seguidor de Cristo siempre va a escuchar la voz. Aun cuando no entiendes, va a escuchar la voz de Dios. No entiendo, Señor, pero me someto a ti porque yo confío en ti totalmente. Jesús quería que Pilato dejara de escuchar las voces de los líderes religiosos y obedecer su voz. Y Pilato no entendió, porque era un testimonio vivo de 1 Corintios 2:14 que dice que el hombre natural no acepta las cosas espirituales de Dios. Él no podía entender. No podía entender. Si yo le digo a Samuel, Samuel, haga esto, Samuel va a decir, me va a mirar así y va a seguir caminando, porque no entiende. Él no puede discernir lo que estoy diciendo, y más si es algo recontra complicado. Y Pilato hizo una pregunta profunda en versículo 38. ¿Cuál es la verdad? Escucha esa pregunta. ¿Cuál es la verdad? Es como yo preguntarle a mi esposa, ¿eres mi esposa? Está enfrente de mí. El certificado dice su nombre. El anillo lo dice. Mis hijos lo dicen. Y él está enfrente de la verdad diciendo qué es la verdad. Él no podía reconocer lo que estaba enfrente de sus ojos, enfrente de su cara. No podía reconocerlo. A veces yo estoy buscando mis lentes. ¿Tú sabes dónde están mis lentes? En mi cara. No lo puedo ver. Yo sé que yo perdí mis lentes. Están acá. Él no podía ver lo que estaba enfrente de él. Pilato estaba hablando, mirando, pero no podía discernir. Él no podía captar que estaba hablando con el Hijo de Dios. Para él era un hombre corriente como un otro peligro y amenaza a Roma. Entonces el juicio final es el último punto del versículo 38b al 40. En el versículo 38 Pilato salió a la multitud de los judíos declarando que no encontró falta en Jesús. Amén. Él dijo que no encontró falta. Así que en su mente estaba convencido de que no merecía la muerte. Jesús nunca fue una amenaza a Roma o al emperador. Él ya lo vio. En todas esas preguntas, él se dio cuenta que Jesús era inocente, pero para apaciguar a la multitud pensó en un plan alternativo. Porque él no quería que esa multitud si se perdía control, iba a ser mal para él. Era costumbre de buena voluntad dejar ir un prisionero durante la Pascua. Era común para ellos. Así que él ofreció a Jesús. Te ofrezco a Jesús, Rey de los judíos. Y yo creo que él dijo Rey de los judíos por maldad. Porque no le gustaban los judíos. O suelto a Jesús, el Rey de los judíos, o a Barabás. Eso es lo que dijo. Él ofreció a Jesús o a Barabás para que se fuese librado. ¿Cuál quiere? Barabás era ladrón y según Mateo era un prisionero famoso. Marcos y Lucas dijeron que era un asesino. Marcos 15:7 dice que era un insurrecto contra Roma. Estamos hablando de un crimen. Y esa persona, Barabás, merecía ¿qué? La muerte. Él sí merecía la muerte. ¿Tú sabes lo que significa el nombre Barabás? Hijo del Padre. El nombre Barabás significa hijo del Padre. Pero Jesús, el verdadero hijo del Padre, murió injustamente. Y él fue liberado de forma justa según ellos. Las personas prefirieron a un verdadero asesino antes que a Jesús. Y Jesús no causó ningún problema con Roma. Barabás merecía la muerte.
por sus pecados, pero Jesús ocupó su lugar y fue liberado. Y eso es un testimonio de nosotros. Merecemos la muerte. Somos rebeldes. Y Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz para que nosotros podamos estar libres de la esclavitud del pecado, de la muerte, de las garras del diablo. Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Todos nosotros somos Barrabás. Todos nosotros. Que simplemente no nos damos cuenta porque pensamos más alto de nosotros. Ellos manipularon. Y cuando digo ellos, los líderes religiosos manipularon a la multitud y a Pilato. Y déjame decirte, Pilato era un cobarde. No hay otra forma de decirlo, porque Pilato ya estaba convencido que él no merecía la muerte. Y aún así lo entregó a la muerte. Era un hombre malvado. Pilato era un hombre que pervirtió la justicia de Dios. Y las personas, la multitud, los judíos, siguieron a sus líderes como ignorantes. Yo lo mencioné la semana pasada, no sé en qué estudio, pero tenemos que cuidarnos de seguir ciegamente a nuestros líderes. Tenemos que cuidarnos. Porque nuestros líderes nos pueden guiar en la palabra de Dios o nos pueden guiar según las normas del diablo. Tenemos que cuidarnos. Acá no seguimos a los hombres. Sigue a Jesús. Y Pilato mostró que era totalmente un cobarde. Y cedió a la demanda de las personas, de la multitud. Todos los líderes pervirtieron la justicia. Las personas siguieron ciegamente. Y Barrabás era el hombre que tenía una larga lista de crímenes, de delitos, pero prefirieron verle a él libre antes de su verdadero Mesías. Barrabás. Y me imagino que él estaba emocionado. Si yo estuviera en esa posición, gozoso, me voy libre. Y al toque lo libraron. El momento que nosotros descansamos en sus, somos libres. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Como discípulos, debemos reconocer la cobardía de Pilato y la manipulación de los líderes religiosos. Tenemos que verlo. No podemos ignorarlo. Y muchas veces en la iglesia queremos ignorar la injusticia. Queremos ignorar lo que está enfrente de nuestros ojos. Y cuando hacemos eso, estamos pervirtiendo la justicia de Dios. Es parte de su carácter, es un atributo de Él. Pilato ignoró la conciencia de Él, porque Él no encontró ninguna falta en Jesús. Ignoró la advertencia de su esposa. Lucas dice que su esposa dice, no tenga nada que ver con ese hombre inocente. Cedió a la multitud, eligió la conveniencia sobre hacer lo correcto, sobre la justicia. Cedió al temor al hombre. No pudo ver la verdad, aunque lo tenía delante de él. Él trató de liberarse de la responsabilidad, lavándose sus manos. Buscó un compromiso para soltar a Barrabás o a Jesús. Barrabás, un asesino, que era una amenaza real a Roma. Él era un cobarde. Y nosotros podemos caer en la misma cobardía. Yo digo nosotros, cada uno de nosotros, no importa en qué país tú estás, podemos caer en la misma cobardía. Ver algo, una injusticia, y no decir nada. Ellos, particularmente Pilato, entregó a Jesús para ser crucificado. Sabiendo que era inocente, sabiendo que no merecía la muerte, lo entregó para ser crucificado.
tenemos la responsabilidad de mantener la justicia de Dios. Pero a veces pervertimos esa justicia para mantener una falsa paz. Una falsa paz. Y eso no está bien, hermanos. Una falsa paz no es paz. Para dar la impresión que la iglesia, que somos amorosos, pervertimos la justicia de Dios. No tenemos ese lujo, hermanos. Porque Dios es justo y espera que nosotros juzgamos en su justicia, no la nuestra. Y yo tengo que decir eso. Porque muchas veces nosotros vamos a pensar que algo es injusto, pero no significa que es injusto, según esto acá. Esto es lo que va a dictar lo que es justo o no. Pero queremos pervertir la justicia dentro de la iglesia. Y cuando hacemos eso, ¿cuál es la impresión de afuera hacia adentro? No son diferentes que nosotros. Y es cierto. No somos diferentes porque no somos diferentes que los políticos. Simplemente somos políticos religiosos. Pero estamos pervirtiendo la justicia de Dios dentro de la iglesia. Porque queremos evitar conflictos. Pero déjame decirte, al final todo es rebeldía contra Dios. Absolutamente todo es rebeldía contra Dios. Los líderes religiosos utilizaron el sistema legal para condenar a un hombre inocente y liberar a un asesino, y le dijeron a Pilato, según Marcos, la sangre de Jesús sea sobre nosotros y nuestros hijos. Wow. Eso es lo que ellos dijeron. La sangre de Jesús sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y Pilato, yo lavo mis manos, pero lo condenó. Nosotros no tenemos el lujo de pervertir la justicia de Dios. Tampoco debemos buscar una falta y decir, ya tiene que salir. Tampoco eso. La justicia tiene que ser basada en la palabra de Dios. Y los cristianos deben ser conocidos por ser hombres y mujeres que vivimos la palabra de Dios para la gloria de Él y mantenemos la justicia. ¿Tú sabes cuántas veces yo he escuchado solamente acá? Y déjame decir, los Estados Unidos es igual de peor. A donde las iglesias van pervirtiendo la justicia. Un hombre abusa a niños y dice, bueno, nos vamos a callar y te vamos a enviar a otra iglesia. Eso es lo que hacen. Y ese hombre va saltando de iglesia a iglesia abusando de niños. Y cuando la policía agarra a ese hombre, van a implicar a todas las iglesias que no dijeron nada. Estamos pervirtiendo la justicia. Tenemos esa tendencia. Toleramos pecado cuando no debemos tolerar pecado. Y yo no estoy hablando de un pecado. Todos nosotros pecamos. Yo estoy hablando que una persona que continuamente vive en pecado. Y lo aceptamos. Porque estamos distorsionando la palabra. Pero debajo del contexto que somos amorosos. No podemos hacer eso, hermanos. No tenemos el lujo de distorsionar la palabra de Dios, porque Dios odia la injusticia, porque Él es justo. Él es justo. ¿Tú sabes cómo nosotros sabemos que Él es justo? Aplastó a su Hijo por rescatarnos. Él es justo. No podemos, no tenemos la libertad de ser injustos. No tenemos esa libertad, porque cuando lo hacemos, estamos violando la persona de Dios, su carácter. Por eso, cuando la esposa de Cristo pervierte esa justicia de Dios, Él no se va a quedar callado, porque estamos atacando a Él. Somos el cuerpo de Cristo. Debemos ser amorosos y debemos ser valientes con la verdad.
No podemos separar el amor como no podemos separar de la justicia. Necesitamos ambos basados en la palabra de Dios, la verdad, porque es esta palabra que salva. Y el pueblo de Dios permitió la justicia y envió al Salvador a morir. Y yo digo, gracias, Señor. Pero dame decir algo. Si yo estuviera en esa posición, iba a decir igual. Crucifícalo. Iba a decir igual. No te cree, porque muchos de nosotros, si yo estuviera en ese lugar, no lo haría. Sí lo haríamos. Al toque. Debemos estar pendientes para mantener la justicia de Dios y no ser cobardes como Pilato o manipuladores como los líderes religiosos. No usar el sistema para violar la palabra de Dios. Y podemos hacerlo fácilmente en esta iglesia. ¿Con qué? La Constitución. Seguimos más la Constitución que la palabra de Dios. Fácilmente lo podemos hacer. No así dice la Constitución. Podemos hacerlo al toque. Y Jesús le hizo una pregunta, acá termina. Él hizo una pregunta a Pilato. Y él dice, yo soy el rey. ¿Tú eres el rey? Yo soy el rey. Y nosotros tenemos una opción, aceptar la afirmación de que Jesús es rey o rechazarlo como la multitud. Eso es nuestra opción. Él hizo una pregunta mientras está hablando con Pilato, finalmente, yo soy rey. Tú lo dices, sí, yo soy el rey. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de decir sí, acepto que Él es rey, o decir no, lo rechazo. Y cómo tú manejas esa pregunta va a determinar si va a estar en la presencia eterna con el Padre o va a pasar la eternidad separado de Él. Cada uno de nosotros tenemos que contestar y decir, acepto que Él es rey y me someto a Él, o lo rechazo como la multitud. Tenemos que tomar esa decisión. Los que no son creyentes acá, tenemos que tomar esa decisión. O lo rechazas como la multitud, o te sometas a Él como el único Salvador. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Muchas veces pensamos que estamos haciendo algo bien, pero pervertimos tu justicia dentro del cuerpo. Ayúdanos, Padre, para entender que tú eres justo y que tú reinas con justicia. Y la iglesia debería reinar con justicia. Que los hermanos, que los padres deberían dirigir a sus hijos en justicia. Que los hombres deberían amar a sus esposas con justicia. Que los pastores deberían gobernar con justicia. Y la justicia tuya, oh Dios. Que seamos un pueblo justo, que no pervertimos tu palabra, oh Dios. Porque Cristo murió para salvarnos. Es a través de esa injusticia que somos salvos, Señor. Pero esa injusticia todavía es una injusticia delante de tus ojos. Guíanos, Padre, para caminar en la justicia tuya, encontrada en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.